Hola, nuevamente les saludo con afecto y les doy la más cordial bienvenida a quienes de ustedes tengan a bien ingresar a este video mensaje para mirarlo y escucharlo. A ti que eres hermana o hermano en Cristo y a ti que eres amigo que a lo mejor entraste por casualidad a mirar y escuchar este video mensaje, suplico al Señor que sea este mensaje sustentado en la palabra de Dios un medio para que llegues a conocer a Dios como tu Salvador, por medio de la fe depositada en su Hijo amado Jesucristo, que es el medio que Él usó para venir a ser redargullidos de nuestro pecado, reconocer nuestra maldad y arrepentidos suplicar el perdón de Dios y confiando en los méritos de lo que Cristo hizo mediante su vida en esta tierra, su muerte en la cruz del Calvario en la cual derramó su sangre preciosa y mediante su resurrección al tercer día, confiando en estos méritos de Cristo, tú también obtengas la salvación y la vida eterna y asegures así tu destino eterno. Esa es mi intención en este día. Bien, vivimos tiempos de prueba y desafío originados primeramente por una pandemia que contagió y quebrantó la salud de millones de seres humanos alrededor del mundo. Y en casos extremos ha causado también defunciones, muertes, igualmente a millones de personas en varios países a lo largo y ancho de nuestro planeta. Pandemia que a más de 2 años aún no se logra, ya no digamos erradicar, sino contener, y la cual comienza a causar ciertos efectos de desolación, de desesperanza, sobre todo a personas que han visto como parte de este contagio de esta pandemia partir de su presencia a la presencia de Dios, seres queridos que eran pues por una parte entrañables, pero también eran base del sustento de sus casas. Esta situación los tiene pues con una situación de afán y turbación para salir adelante en su diario vivir. Y por si esto fuera poco, somos testigos de una cruenta guerra originada por Rusia en contra de Ucrania. Una guerra que está causando desolación, destrucción de un país llamado Ucrania y muerte de sus habitantes y así también de ciudadanos rusos enviados a la guerra. Esta guerra cruenta está teniendo repercusiones en la economía mundial, desde luego aparte de lo principal que es pérdida de vidas por resultado de la misma. Pero sí repercute en la economía mundial mediante la escasez de alimentos, principalmente granos como el maíz y el trigo, entre otros. Asimismo, escasez del suministro de energéticos, fundamentalmente petróleo, gas y gasolina. Situación que lleva al desabasto, sobre todo en países de la Unión Europea, Unión Económica Europea, en países como Alemania, en países como Italia, España. De alguna manera están viendo la situación de una elevada inflación por el incremento de los precios de los energéticos. Lo anterior nos incita a dos posibles actitudes de reacción para enfrentar los desafíos de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. La opción A es que enfrentemos dichos desafíos afanados y turbados. O bien, la opción B, la opción sabia, es que confiando en Dios y teniendo como resultado su paz y sosiego, enfrentemos los desafíos de esta crisis a nivel mundial con su paz, confiando en su poder, su guía y su dirección para salir adelante en nuestras vidas.
tú y yo decidimos. La palabra de Dios nos revela que el Señor encontró estas dos actitudes de respuesta al visitar a María y a Marta, hermanas de Lázaro, a quien el Señor resucitó, que eran, por cierto, una familia muy apreciada, estimada por el Señor. Dice así, hablando de esta visita que hizo el Señor Jesucristo a estas mujeres, estando en su aldea, en el Evangelio según San Lucas, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, hablando del Señor Jesucristo, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Y esta cosa necesaria, que es la buena parte a la que accedió María, no es otra cosa sino escuchar a Dios a través de su palabra para conocerle, obedecerle y asegurar el destino eterno. No hay cosa más importante y trascendente que esta. Tú y yo, al igual que Marta, la gran mayoría de los seres humanos, cada día nos vemos atraídos y seducidos por un cúmulo de actividades y quehaceres que realizamos en aras de buscar y obtener responsablemente nuestro sustento en lo personal y para nuestras familias, comenzando con los básicos, alimento, vestido y techo para vivir. Lo anterior no está mal y es aprobado por Dios para que seas responsable con tu familia y con tu hogar, siempre y cuando nuestra faena diaria la realicemos con mesura y equilibrio, es decir, evitando el afán desmedido que invariablemente nos ha de llevar al estrés, a la fatiga y a veces a la frustración y finalmente a la turbación de nuestro corazón, perdiendo de esa manera el foco en lo fundamental y más importante, que es escuchar a Dios para obedecerle, servirle y vivir una vida realmente de sabiduría. Como lo hizo María y como Marta, distraída por los quehaceres que hacía, que si bien eran importantes para dar un buen testimonio de buenas anfitrionas y estaba esforzándose por ser agradable su recepción a su casa allí en la aldea donde ellas vivían para el Señor, pero dejó de lado lo fundamental y lo trascendente por esos afanes y por esos quehaceres que a veces nos suceden mucho a ti y a mí. Perdemos el foco por el afán, por los afanes y quehaceres de la vida y no tenemos tiempo para Dios, siendo lo más importante, porque si lo ponemos en sus manos, Él será el rector y guía de nuestras vidas para vivir una vida con sabiduría. Hablando de evitar la turbación del corazón, el Señor promete a sus escogidos lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz que el Señor da en nada se parece a la paz que el mundo da. La paz que el mundo da es superficial, es efímera, porque generalmente se sustenta en algo material y lo material acaba pronto. La paz que el Señor da es eterna, es segura y es confiable. Por ejemplo, la paz que el rico experimenta al confiar en su riqueza y cuando dicha riqueza se esfuma o acaba,
se acaba también la paz del rico. O es como esa paz que posee la joven bella que, confiando en su hermosura, gana el certamen de belleza y un tiempo después, lamentablemente, sufre un percance, un accidente que le deja inmóvil y le deja marcas y cicatrices en el cuerpo y el rostro. Se acaba su paz en la que ella confiaba. O bien es la paz que el gran artista y pintor sustenta en sus habilidades y creatividad para las artes plásticas, y pasado un tiempo se percata de que se va degradando paulatinamente su visión hasta perder la vista. En conclusión, Dios nos dice en su palabra lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Querido amigo, querida amiga, querida hermana, querida hermana, el Señor nos conceda que estemos confiados firmemente día a día en el Señor, oyéndole a través de la lectura y obediencia a su palabra, y obedeciéndola sobre todo, para así vivir una vida de sabiduría que asegure nuestro destino eterno. Que Dios los bendiga. Chao.